Luego de que instantes atrás se encontrase con Seiya y derramara lágrimas motivadas por una inexplicable sensación de nostalgia, Saori ahora continúa su visita por las ruinas de la antigua Grecia. Pero, al igual que de forma enigmática las lágrimas corrieron por su rostro al haber visto a aquel joven desconocido, una vez más es guiada por una incomprensible sensación hacia un lugar que resulta ser el santuario, aquel refugio en el que por miles y miles de años ha reaparecido en la tierra para reunir a su ejército y prepararse para cada nueva batalla. Pero esta vez el santuario está vacío, únicamente custodiado por la torre del reloj de fuego que luce aún las fracturas provocadas por la alteración del tiempo cuando ella, en una vida que ha olvidado, viajó al pasado para intentar salvar la vida de su guerrero más leal. Mientras asciende por las míticas escaleras que alguna vez sus propios caballeros se recorrieron para salvar su vida y que ella misma posteriormente caminó para reencontrarse con estos, una sensación de nostalgia la embarga. De pronto, algo la sorprende. Ante ella aparece una inscripción que tan pronto como la ve se da cuenta de que es exactamente igual a la que vio al pie de la montaña. A los caballeros que han venido aquí, encomendaré a Atena a su cuidado. ¿Acaso la escritura de aquella pared y que originalmente se encontraba aquí apareció debido a los pensamientos de alguien más? Piensa Saori mientras observamos una vez más aquella escena en donde Seiya pasó delante suyo, como si el mensaje de Aioros apareciera justo en aquel lugar con la intención de que fuese visto por el antiguo caballero de Pegaso y que éste pudiera recordar la encomienda que el Santo Dorado le dio, que tiempo atrás, junto a sus compañeros, aceptó con dignidad jurando proteger a aquel bebé que Aioros rescató a costa de su propia vida. Y es entonces que Saori lee el nombre del autor de aquellas palabras: Aioros. Fue el guerrero que arriesgó su vida para salvarme, dice finalmente, lo cual parece indicar que ha comenzado a recordar quién es ella en verdad y, tras esto, es incapaz de contener una vez más las lágrimas, las cuales se desbordan irremediablemente por su afligido rostro, a la vez que pone delante del afable testamento el ramo de flores que obtuvo por manos de otro de sus antiguos caballeros minutos atrás. Y así, tras colocar las flores en las ruinas a manera de gratitud hacia el valiente joven que más de una década atrás murió protegiéndola y a quien realmente nunca había podido ofrecer su pleitesía, se da cuenta de algo más. Aioros no es el único que a través del tiempo se ha arriesgado y sacrificado por ella. Son muchos más los que han luchado a través de distintas generaciones por salvaguardarla a ella y asegurar la paz en la tierra. Caballeros dorados de épocas antiguas y recientes aparecen ahora en sus pensamientos, reconociendo que en aquel lugar al que ha llegado sin aparente razón, descansan las almas de estos osados guerreros que, desde la era mitológica, han velado por el amor y la justicia en el mundo, los santos de Atena. Tras entender y recordar todo esto, Atena se retira del lugar dejando en este mausoleo simbólico las flores con las que honra la memoria de sus caballeros fallecidos. Que las almas de estos guerreros descansen en paz por toda la eternidad, dice finalmente en sus pensamientos, mientras el testamento dentro del noveno templo es testigo del regreso de la diosa protectora de la tierra. Sin embargo, este no es el final de la historia.
Al mismo tiempo, a las afueras del santuario, aquel joven con quien la ahora emergente Atena se encontró hace tan solo unos minutos, se detiene al hallar el sombrero de la chica con quien cruzó sus caminos momentos atrás. Parece que se dirigía hacia ese lugar que llaman santuario, Expresa en voz alta mientras dirige su mirada hacia la ruinosa torre del reloj de fuego, a la vez que recuerda que en ese pueblo llamado Rodorio, la gente considera aquel sitio antiguo como algo sagrado, por lo que el acceso a él está prohibido, lo que seguramente le hace pensar en por qué y cómo es que aquella chica pensaba acceder, a la vez que en su mente ronda una pregunta final. Esa chica, ¿quién realmente es? Pero, ¿qué sucede en tanto con Atena dentro del noveno templo? Tras colocar honrosamente el ramo de flores delante del testamento del noble caballero de Sagitario, la diosa escucha ahora su voz. Atena, Le dice una voz que parece provenir de la pared. ¿qué es lo que te aflige? Continúa. No es momento de derramar lágrimas. Es entonces cuando Saori reconoce aquella voz que únicamente había podido escuchar en un momento trascendental de su vida. En el tiempo en que, siendo ella solamente una bebé, el leal santo arriesgó valientemente su vida para sacarla precisamente de aquel santuario, en cuyo interior conspiraban para asesinarla. ¿Aioros? Expresa dubitativa. ¿Eres tú? La voz que parece provenir del muro frente a sí le dice ahora que debe recordar que tiene una misión como la diosa de la tierra, pues su deber es cuidar y proteger del amor, la justicia y la paz del planeta, siendo por esta misma encomienda que desde tiempos mitológicos incontables guerreros lucharon y murieron. Pero, ¿realmente es Aioros quien habla desde la pared? La voz ahora parece ceder en su afabilidad, tornándose un tanto más exigente, afirmando que Atena no tiene permitido derramar lágrimas como si se tratase de una chica normal, pues muchos santos han caído a lo largo de los siglos por el afán de protegerla, instándola finalmente a volver a ponerse en pie. Seca tus lágrimas y levántate para proteger esta hermosa tierra. Dice de forma concluyente Aioros, tras lo cual Atena agradece sus palabras, asegurando que los recordatorios que su alma le ha transmitido los atesorará en el corazón. El tiempo ha seguido su marcha, y ahora Atena comienza su descenso por el santuario, pero a diferencia del momento en que subía por las escaleras, esta vez pone atención en las ruinas que se hallan antes de que ella llegue al templo del escorpión celestial. Aquí está, Dice con voz relajada. el templo de Ofiuco. Al instante, un objeto brillante entre las ruinas llama su atención. Clavada en la tierra, la flecha de la diosa se alza frente a su vista, lo que, al instante, hace que Atena recuerde la breve pero significativa interacción que tuvo con el legendario 13º Caballero Dorado durante su efímero viaje al pasado.
Tras recordar aquellos pocos pero invaluables momentos que la llevan al borde de las lágrimas, la diosa del Olimpo se dirige ahora a la memoria del portador de la serpiente, destacando que minutos antes Aioros también la ha reprendido, encomiándola a recordar su deber como la deidad protectora de la tierra, lo que nos permite saber que Atena ha interpretado este encuentro con Ofiuco como un aliciente más para que vuelva a la batalla. Sin embargo, hay algo que le inquieta de sobremanera. Si eso sucede, Comienza a decir, los santos se lanzarán una vez más a las llamas de la ardiente batalla. Y eso es algo que yo no deseo. de este modo, arroja la flecha que antes sujetaba con fuerza entre sus manos, clavándola una vez más en tierra, estableciendo finalmente que, aunque ciertamente emergerá como la diosa de la tierra, cumpliendo el deber que prometió desde tiempos antiguos, a partir de ahora cada batalla que confronte lo hará por propia cuenta, sin la ayuda de aquellos a quienes previamente les permitió disfrutar de una vida en paz. Mientras tanto, en una dimensión diferente, en el templo del sol ubicado en el Olimpo, otro de los dioses que se erigen en aquel imponente lugar aparece. Se trata de Apolo, el hermano de la propia Atena, quien a la distancia logra percibir con angustia que el brillante cosmos de su hermana emerge una vez más, dándose cuenta entonces de que está dispuesta a despertar de nuevo luego de que él mismo se encargase no solo de despojarla de su divinidad y todas sus atribuciones como ser inmortal, sino además de borrar por completo sus recuerdos tanto de esta como de sus encarnaciones anteriores. Pero, ¿qué es lo que lo atemoriza tanto? Si esto llega a pasar, Dice con voz inquieta, los dioses del mundo celestial destruirán para siempre a Atena y la tierra. Así, hace evidente que el temor que surge dentro de su ser no está infundado, pues si las cosas continúan yendo por el cauce que han tomado, el destino que le depara a su hermana y a la tierra misma es completamente desastroso. Un presagio de destrucción impregnado de la ira de los omnipotentes dioses se avecina ineludiblemente hacia la humanidad.